Inner Women. Vamos a por intervalos largos con mujeres de mediana edad y que tienen síndrome metabólico y conocer si la respuesta que tiene la mujer respecto al hombre con este tipo de intervalos y en este protocolo que se hace difiere mucho en cuanto a composición corporal o la evolución de los índices de ese síndrome metabólico. Vale, mirad, aquí os presentamos un trabajito que se ha hecho además en España, en la Facultad de Toledo, con un grupo de 63 mujeres, edad media 53 años, y nos estamos moviendo más o menos 7 años, así que aproximadamente entre 45 60 años, y un grupo de hombres de 55 años de media, igual, más o menos, más o menos 7, 8 años, así que nos estamos moviendo en edades similares, de entre 47 años hasta 62, parecidos entre ambos grupos. Como detalle, hay 22 mujeres premenopáusicas en el grupo de entrenamiento, que van a entrenar todos, tanto hombres como mujeres. ¿En qué consiste el protocolo? Es un protocolo en bici, es un protocolo que está muy testado con gente que tiene problemas cardíacos o cardiopatías, y en este caso todos los participantes presentaban síndrome metabólico, que ya sabéis pues que es tener por lo menos 3 indicativos de varios de los factores de riesgo relacionados pues con enfermedades metabólicas, como puede ser hipertensión, como puede ser colesterol alto, como puede ser obesidad central o una combinación de varios de ellos. Bueno, ¿en qué consiste el protocolo? 10 minutitos de calentamiento en la bici, más o menos al 70% de la frecuencia cardíaca pico, y luego vamos a por un intervalo largo. Como hemos dicho, es un clásico que los nórdicos lo llevan haciendo ya pues más de una década. Son 4 intervalos de 4 minutos, buscando un 90% de esa frecuencia cardíaca pico, y entre medias 3 minutitos de descanso, de rodar, tratando de mantener el 70% de la frecuencia cardíaca. Terminamos la sesión como 5 minutitos de rodaje. Son intervalos duretes. Al no controlar la potencia, es verdad que en este tipo de población, cuando uno lo tiene en la cabeza y lo compara con deportistas, dice, joder, son muy duros. Ojo, porque cuando se realiza con población de estas características, que no es que sea la más entrenada del mundo, se ponen mucho más rápidamente a ese 90% de la frecuencia cardíaca pico, y además si solo se controla la frecuencia cardíaca a lo largo de la evolución del intervalo, van a tener incluso que bajar la intensidad, no como un deportista que es capaz de aguantarla, se mete los 4 minutos con una potencia determinada y a la frecuencia cardíaca a lo mejor le presta menos atención. Así que ese detalle es importante. ¿Qué vamos a medir? Pues valores de composición corporal, valores de condición cardiorrespiratoria y esos valores de síndrome metabólico, que ahora veremos algunos de ellos. ¿Qué sucede? ¿Pensáis que hay diferencias entre unos y otros? Pues mirad, la conclusión a la que llegan es que no hay muchas diferencias cuando comparamos por masa muscular, ¿vale? O por kilos, más que masa muscular, por kilos de peso libres de grasa, que es como se mide en este artículo, ¿vale? Al final mejoran por igual el consumo máximo de oxígeno. Y tenemos que incluso hay más mujeres que mejoran un 10% o más el consumo de oxígeno que hombres, ¿sí? Y hay poquitos, por debajo del 16-15% de los dos grupos, que no mejoran nada o mejoran muy poquito. Entonces, si entrenas regular, entrenas durante esas 16 semanas, 3 sesiones a la semana, al final mejoras tu condición cardiovascular con mucha probabilidad. Es verdad que el entrenamiento de fuerza es muy difícil, por no decir imposible. Si alcanzas determinada intensidad, que no mejores. En el cardio es más relativo, sobre todo cuando determinado tipo de poblaciones, si no empezamos a incluir intensidades ya no solo de frecuencia cardíaca, sino de potencia mecánica elevadas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos la respuesta a nivel de consumo máximo de oxígeno similar. Miden una cosita que es muy interesante, que es la adaptación en la máxima oxidación de grasas durante el ejercicio, y se produce una mejora en ambos grupos, se oxida más grasa, se oxida durante más tiempo y ambos grupos mejoran por igual. Tampoco hay diferencias en ese sentido, es decir, son igualmente entrenables tanto estas mujeres como estos hombres y reaccionan bien al entrenamiento de estas características. Y luego tenemos otros dos bloques grandes de datos. Por un lado arriba vamos a tener composición corporal y por otro abajo los índices de síndrome metabólico. A nivel de composición corporal, de base los hombres tienen una diferencia grande, y es que son más pesados, pero sobre todo ese peso es porque tienen casi 13 kilos más de media de masa muscular, que eso es un montón. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen 3 kilos y medio más de grasa corporal. Entonces es lógico y hay diferencias claras entre
hombres y mujeres a nivel de masa muscular y de grasa corporal, pero muchas de esas diferencias en ocasiones también es por el entrenamiento y por la vida que se ha llevado. Entonces, lo que tenemos que procurar es que no haya esa diferencia tan enorme de más de 10 kilos de masa muscular y de más de 3,5 kilos de grasa en las mujeres. ¿Eso qué va a hacer? Pues que las mujeres a nivel de porcentaje de grasa casi todas están por encima del 30 y tal, y los hombres no tanto, ¿vale? Entonces la composición corporal es algo a tratar. Una vez que se iguala la progresión por kilo de peso libre de grasa corporal, la progresión es igual entre ambos grupos. Se pierde un poquito de peso corporal, se pierde un poquito de grasa corporal, pero tampoco es que sea brutal, ¿vale? Si no se controla la dieta, solo se entrenan 3 veces a la semana, entonces, ojo, que se produce un acondicionamiento cardiovascular, pero a nivel de composición corporal, si no controlamos otras cosas, el descenso no va a ser brutal, y están entrenando 16 semanas, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego a nivel de factores relacionados con el síndrome metabólico, tenemos pues triglicéridos, HDL, tenemos presión sistólica, presión diastólica, tenemos circunferencia de cintura. Los dos grupos mejoran por igual, y sobre todo lo que va a cambiar mucho es la presión sistólica y diastólica se baja claramente, es decir, es un protocolo que a nivel de disminuir la presión arterial sin tomar ningún tipo de medicamento al respecto es bastante efectivo, ¿vale? Y luego, pues bueno, el Z-score de síndrome metabólico también mejora por igual en ambos grupos. Así que la conclusión o moraleja de esto es que esos intervalos largos, repetidos con regularidad, van a mejorar la condición física, van a reducir bastante bien la presión arterial y van a producir una ligera mejora en la composición corporal solo con ese tipo de cardio sencillito en bici. Venga, ya os recordamos y terminamos el vídeo así, aunque estamos con pleno Inner Woman, así que animaros a participar porque la verdad es que el grupo de profesionales que está en el curso es tremendo. A tener buena semana y ponerlo en práctica.